El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Hemos venido avanzando en el conocimiento de la Escritura, de su composición, de toda esta forma como llegó a recopilarse mediante el canon y llegar a nuestros días convertido ya en un libro. Y constantemente estamos motivando a la gente a leer la Biblia, pero leerla solamente por leerla no tiene sentido. Es necesario que entremos a interpretar, a comprender y analizar. Entonces quiero hoy facilitar mediante la reflexión algunos principios elementales del estudio bíblico que nos van a ayudar a entender. Y por favor, anótelos para que los tenga en cuenta. En primer lugar, el primer paso que se debe tener en cuenta es leer. Obviamente, lo primero es leer. El segundo paso es interpretar. Pero cada uno de esos pasos requiere obviamente sus explicaciones. El tercer paso es evaluar y el cuarto paso, aplicar. El quinto, comparar y relacionar. Pero ¿qué sucede cuando la gente lee? Hay un pasaje en el libro de los Hechos, cuando hay un personaje que viene a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés y luego va de regreso a su país, y él va leyendo al profeta Isaías y el Espíritu Santo mueve a uno de los hombres de Dios para que se acerque al carro y hable con él, Felipe precisamente. Y Felipe se acerca a la puerta del carro y le dice: ¿entiende lo que lee? Y él dijo: pero ¿cómo lo puedo entender si no hay quien me lo explique? ¿De quién está hablando esto el profeta? ¿De sí mismo o de otra persona? Y cuando no tenemos nosotros herramientas claras de interpretación, sucede lo mismo que cuando queremos hacer cosas prácticas en la casa. Si no tenemos la herramienta adecuada para hacerla, pues no vamos a poder realizar un trabajo seguro, garantizado. Entonces leer no será suficiente. Y para interpretar necesitamos algunas cosas importantes, como conocer acerca del idioma, acerca de la cultura, acerca de la geografía y de la historia y del momento y del lugar y a quiénes escribió y por qué. Porque si no conocemos esos elementos, entonces nuestra lectura va a ser una lectura que no nos va a generar claridad, porque al momento de interpretarla no sabríamos nosotros cómo usarla. Pero también hay que tener en cuenta que aparte de estos elementos en el área ya de estudiar, del idioma, de conocer, de averiguar las herramientas para poder entender lo que se quiso decir en el idioma original, si fue el griego, el arameo o el hebreo, entonces es necesario acudir a esas fuentes para conseguir cómo, a través de esos idiomas originales, lo que quería decir en ese momento. Luego el tema de la cultura, el aspecto de la cultura puede ser confuso. Algunas personas tratan de usar diferentes culturas para anular los mandatos bíblicos más difíciles. Es decir, culturalmente, ¿qué significaba en el momento, en el lugar, a las personas que se les estaba diciendo? ¿Cuál era la cultura de ese lugar? Luego el tema de la geografía. Tiene que ver con la topografía del terreno, tiene que ver con las condiciones, tiene que ver con el ambiente donde ellos están ubicados. Y luego estamos hablando también de la historia, esos hechos que rodean este escrito que se hace en ese momento. Por eso es importante tener en cuenta en lo que tiene que ver con la interpretación. Pero a esta parte también hay unos principios para entender esto. Y eso es que tenemos que tener en cuenta si este es un principio literal. Y las escrituras se deben entender en su sentido literal, normal y natural. Mientras que la Biblia contiene un lenguaje figurado y símbolos, tiene la intención de comunicar una verdad literal. No obstante, en general la Biblia habla de términos literales y debemos permitir que hable por sí misma. Pero también hay un principio histórico. Esto quiere decir que interpretamos un pasaje en su contexto histórico. Debemos preguntar lo que el texto significó para las personas a quienes fue inicialmente escrito. De esta manera podemos desarrollar un entendimiento contextual apropiado a la intención original de las Escrituras. Pero de igual manera debemos también tener en cuenta el principio gramatical. Esto requiere que entendamos las estructuras gramaticales básicas de cada oración en el idioma original. ¿A quién se refieren los pronombres? ¿Cuál es el tiempo del verbo principal?
cuando hace algunas preguntas sencillas como estas, que se descubrirá el significado del texto, que vuelve inmediatamente más claro. O sea, si lo podemos tener claro, estas estructuras gramaticales, claro que vamos a leer, pero obviamente que leer requiere que la persona sepa hacer la puntuación, sepas cómo es que te detienes cuando hay una coma, cuando hay un punto y coma, cuando hay dos puntos, cuando hay admiración, cuando hay un punto aparte, cuando hay una interrogación, porque todos esos signos de puntuación son los que nos ayudan a nosotros a ser buenos lectores y por ende buenos comprendedores de lo que leemos, porque entiendes lo que lees, y para que entiendas lo que lees tienes que hacer las pausas necesarias que van marcadas con los signos de puntuación. Y luego está hablando acerca del principio de síntesis, es decir, que esto es lo que los reformadores llamaron la analogía escritura, que quiere decir que la Biblia no se contradice a sí misma. Es decir, que si llegamos a una interpretación de un pasaje que contradice una verdad enseñada en otras partes de la Escritura, nuestra interpretación no puede ser correcta. Las Escrituras se deben comparar con las Escrituras para descubrir su significado en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia se interpreta sola, ella misma con otros pasajes. Por eso es importante tener entonces una herramienta que nos va a llevar a nosotros a buscar citas que están relacionadas. Se habla de la concordancia. Las Biblias de estudio tienen concordancia, es decir, acabamos de leer un versículo e inmediatamente nos manda a otro versículo que puede ser del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y lo que busca con eso es fortalecer, enriquecer la traducción y la interpretación de lo que se quiere hacer. Cuando llegamos al punto de evaluar, recuerde que el primero es leer y el segundo es interpretar, y en el paso de interpretar les está hablando acerca de las áreas de estudiar, del idioma, de la cultura, de la geografía y la historia, pero también de los principios, el principio literal, el histórico, el gramatical y el de síntesis. Pasamos ahora a un tercer paso, que es evaluar. Usted ha estado leyendo y a la vez haciéndose la pregunta, ¿qué quiere decir la Biblia? Después ha interpretado mediante la pregunta, ¿qué quiere decir la Biblia? Ahora es el momento de consultar a otros para asegurarse de que tiene la interpretación apropiada. Recuerde, la Biblia nunca se contradice a sí misma. Lea introducciones a la Biblia, comentarios, libros acerca del contexto que enriquecerán su pensamiento por medio de esa iluminación que Dios le ha dado a otros hombres y le dará a usted a través de sus libros. En su evaluación sea un verdadero estudiante, sea una persona que acepta la verdad de la palabra de Dios, aunque le pueda causar que cambie lo que usted siempre ha creído o le cause que altere su patrón de vida. ¿Por qué muchas personas no encuentran significado al leer la Biblia? Porque ellos ya llevan en su mente, ya están preestablecidas ciertas cosas y no están abiertos a entender. Entonces, si no está interesado en encontrar en la Biblia los secretos y las cosas que Dios quiere enseñarle, obviamente que al leerla usted no va a entender, porque ya usted tiene sus conceptos claros en su mente. Entonces, en la parte de la evaluación lo que tiene que hacer es permitir que aquellas cosas que son nuevas, que lo mueven, que lo desafían, que lo llevan a otro nivel, puedan introducirse en su mente. Y hay un cuarto paso que es aplicar. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo penetra y cambia mi propia vida la verdad de Dios? Es la razón por la cual los mensajes que dan los predicadores, primero tiene que tocarlos a ellos. Cuando un hombre está preparando, una mujer, un siervo de Dios, un predicador, un mensajero de esperanza, está preparando un mensaje, la primera persona que debe ser tocada, movida, transformada, renovada por esa palabra que va a compartir, es quien la va a dar. Y eso lo produce el tiempo de estudio, de la intimidad, de la oración, de la lectura de la palabra, del pensamiento, de esas fuentes auxiliares que hay a su alrededor, los libros, diccionarios, concordancias, comentarios, todo eso. Entonces empieza la persona a procesar esa información, a interiorizarla, a analizarla, a revisar su vida, a ser tocado. Y por eso es que en pedagogía se dice que el profesor aprende enseñando. Porque ese trabajo de preparar la lección para compartírsela a los estudiantes o a los alumnos hace que el profesor concentre su atención y aquellos vacíos que tenía, ahora pueda llenarlos con ese conocimiento que va a transmitir. Igual sucede con el predicador o con el maestro de la palabra del Señor. Aplicar. Por eso viene esa pregunta que está ahí. Jesús hizo la siguiente promesa a los que llevan su estudio bíblico hasta este punto. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Después de leer e interpretar la Biblia, usted debe tener un entendimiento elemental de lo que la Biblia dice y lo que quiere decir por lo que dice. Pero el estudio de la Biblia no termina ahí. La meta final debe ser que deje que le hable a usted y lo capacite para crecer espiritualmente. Esto requiere aplicación personal. El estudio bíblico no está terminado hasta que no nos preguntamos qué quiere decir esto para mi vida y cómo puedo aplicarlo de manera práctica. Y el quinto paso es comparar y relacionar. Esta última etapa relaciona la doctrina que usted ha aprendido en un pasaje o libro en particular con verdades y principios divinos enseñados en otras partes de la Biblia para formar un marco general. Mantenga siempre en mente que la Biblia es un libro de 66 partes. Contiene varias verdades y principios enseñados una y otra vez de varias maneras y circunstancias diferentes. Al comparar y relacionar referencias cruzadas, comenzará a edificar un sólido fundamento doctrinal por el cual vivir. Y de esa manera entonces usted tendrá un conocimiento amplio. Estas pequeñas herramientas que le he dado a través de esta explicación de la reflexión de hoy, lo que busca es que las personas tengan un mayor interés en cómo leer y comprender la palabra. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias. Bendice a cada persona que de veras está interesada en estudiar, en conocer, en comprender, en cambiar de actitud y tener en su mente y en su corazón una doctrina procedente de tu palabra sin errores. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.